En nuestro programa anterior le preguntamos a la gente, ¿sabes de dónde proviene el agua que llega hasta tu casa? ¿Sabías que existen áreas de protección hídrica que cuidan nuestras fuentes de agua? Y por último, si pudieras proteger una fuente de agua, ¿qué harías? Hubo muchas respuestas. Algunos nos hablaron de las montañas, de los páramos, de Fierro Urco y de áreas protegidas. Pero también hubo quienes no sabían de dónde proviene el agua. Entonces surge la pregunta, en esta era de conectividad, en esta era digital, ¿estamos desconectados? ¿O es que hemos normalizado que el agua llega hasta nuestra casa sin preguntarnos de dónde viene y qué se hace para protegerla? Hola, soy Aida Maldonado y te doy la bienvenida a este Lunes Verde en Red. En este programa de Lunes Verde en Red nos acompaña Felipe Serrano y Rodrigo Cisneros, dos biólogos especializados en conservación, quienes han dedicado su vida y su investigación a la conservación de ecosistemas que protegen nuestras fuentes de agua. Fuentes de agua que han sido parte del tema especial de todos los programas de este mes en Lunes Verde en Red. En esta conversación, Rodrigo, Felipe, bienvenidos. Queremos analizar y comprender desde la ciencia qué implica primero conservar las fuentes de agua. Felipe, bienvenido. ¿Qué implica conservar las fuentes de agua desde Naturaleza y Cultura Internacional? Gracias, Aida. Buenas tardes y un saludo a la audiencia de Lunes Verde. Un placer participar y compartir el auditorio con Rodrigo, con mi buen amigo Rodrigo. ¿Qué implica conservar las fuentes de agua? Esa es la pregunta. Creo que se podría abordar el tema desde varias aristas, ¿no? Creo que una base clave acá es el conocimiento de cómo funciona el ciclo del agua, cómo llega a nuestros hogares, cómo funciona los procesos que almacenan y que depuran el agua naturalmente. Creo que esa es la base del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Y una vez que conozcamos el funcionamiento de los procesos, es necesario que las entidades competentes y los actores que se benefician del servicio hídrico aprendan a manejar, a proteger justamente estos espacios en donde se genera o se produce el agua. Conocemos que los páramos, los ecosistemas de bosque nublado, el bosque lluvioso, que principalmente está en las montañas y también en las capas freáticas, en el agua subterránea, en las partes bajas del país, digamos, son las principales fuentes de agua. Al interior de estos sitios hay una serie de procesos, ¿no? Que, insisto, almacenan, depuran y hacen que el agua se infiltre hacia los ríos, quebradas, y posteriormente se trate y se entregue a los distintos hogares. Estos ecosistemas necesitan un régimen especial de gestión, de manejo. Y una de las estrategias importantes para establecer justamente estos regímenes especiales de gestión es el establecimiento o creación de áreas protegidas, de áreas de conservación o de áreas de ciertas figuras jurídicas y de gestión que le brindan a estos sitios la prioridad para la inversión pública, que le brindan a estos sitios ciertas reglas, ciertas normas para el uso y que también le brindan a los propietarios de la tierra en donde se asientan estos ecosistemas cierto tipo de incentivos también. En resumen, ¿qué significa manejar, proteger el agua y sus recursos? Uno, conocer el funcionamiento de los procesos que generan, que producen el agua
Y dos, establecer regímenes especiales de gestión de estos espacios con el soporte normativo, con el soporte de las entidades competentes, ¿no? A ver, entonces tenemos todo este diagnóstico, este conocimiento de las fuentes de agua, de los procesos, de los cuidados y de la normativa, ¿no es cierto? Entonces, detrás de cuidar una fuente de agua implica todo un trabajo técnico, un trabajo biológico, un trabajo donde entra también la academia, los científicos. Y voy con esa misma pregunta para un poco contextualizar las preguntas de este programa. Rodrigo, y desde la academia, desde la parte científica también, ¿qué implica proteger una fuente de agua? O sea, ¿cuáles son los procesos que hay detrás de esto? Bueno, ya lo describía Felipe, hay toda una dinámica de funcionamiento de los ecosistemas. En nuestros ecosistemas andinos, páramos, bosques montanos son la clave, ¿no es cierto? Lo que quizá nos compete como, no solo como academia, sino yo siempre alego que esto es un rol compartido con los tomadores de decisiones, que es el llevar el monitoreo de esos territorios, de esos ecosistemas y de los sitios donde están, ¿no? Tenemos experiencias muy bonitas en nuestro país. Yo creo que una cercana dentro del contexto de, por ejemplo, el corredor Sangay-Podocarpus, cercano a este está la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca lleva más de 20 años monitoreando sus aguas, desde las fuentes hasta que son incluso devueltas luego de ser usadas por la ciudad. Eso yo creo que fue un ejemplo emblemático en el cual se fusionó docentes de la Universidad de la SUAY, etapa como institución pública administradora del recurso, y montaron un sistema de monitoreo permanente de esa calidad del agua, que les ha permitido tomar decisiones, que les ha permitido decir qué cosas están fallando en el transcurso de ese captación, producción, procesamiento, uso y devolución del agua en la condición en la que fue recibida. Ha marcado un hito en el país porque no era la práctica común y lamentablemente sigue no siéndolo. Todavía no son la mayoría de ciudades y de municipios los que hacen en forma sostenida, autónoma incluso ya, quizá incluso independiente de las universidades, este proceso que debería ser ya un proceso técnico, estandarizado y establecido. El rol de la academia es, por ejemplo, ir mejorando esos protocolos, estas formas de medición, estandarizándolas, divulgándolas a otros escenarios, diversificándolas. Ese es nuestro rol, digamos, en nuestra pertinencia como actor social. Y en esa dinámica nos encontramos. Nuestro departamento, grupo de investigación, está tratando justamente de diversificar nuevas formas de monitoreo y asociarnos con los actores locales como NSI, como los municipios, para intentar implementar las reservas, porque lo interesante y lo que nos ha mostrado un poco la gestión de estos 20, 30 años de la conservación y de los gobiernos autónomos descentralizados es que las áreas protegidas del sistema nacional, como nuestro Parque Nacional Podocarpus, que está aquí cerca, junto con las áreas de conservación y uso municipal en el que estamos, por ejemplo, también ahora, traslapan, están juntas o están pegadas y necesitan una gestión compartida. O sea, pero entonces, la gestión se hace con datos, Aida. Exacto. Si no tienes datos, no puedes saber si lo que estás haciendo está bien, te está faltando. Entonces, es fundamental la información. Entonces, implican muchos elementos, ¿no? Por un lado están los estudios, el diagnóstico, la recuperación de esa información, establecer monitoreo. Áreas de conservación, ya sea de conservación municipal, áreas de protección hídricas. Por otro lado están los actores importantes, ¿no? Como la academia, los organismos locales, por ejemplo, pero también las comunidades, ¿no? Ok, entonces, pero ahora pensemos y vamos a contextualizar un poco este programa, en un contexto digital, ¿no es cierto? Estamos en un contexto del área digital donde hay muchísima información. Incluso algunos expertos hablan de esta intoxicación de información, ¿no? Porque no podemos ahora distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Y claro, eso de alguna manera, esta vida digital, por decirlo así, ha modificado nuestra relación con la naturaleza y por ende el saber o el desconocer incluso estos procesos que implican cuidar las fuentes de agua. En ese sentido, voy con una pregunta un poco para los dos y pensando para dialogar. ¿Hemos perdido quizás como personas la capacidad de preguntarnos de dónde viene el agua y qué se está haciendo para protegerla? Yo creo que en la inercia y en la inercia actual, ¿no? en esta crisis global de desatención de la naturaleza, sí hemos perdido dramáticamente esa conexión. Y es evidente. Los centros urbanos
están concentrados justamente en la información que se genera por las redes o se genera tecnológicamente, y hemos perdido nuestra capacidad de recrearnos con la naturaleza, de compartir espacios familiares en la naturaleza, de entender cómo funciona el cultivo de nuestros productos, de dónde vienen nuestros alimentos y por ende también de dónde viene el agua, ¿no? Y yo voy a tomar el ejemplo de Rodrigo y voy a regresar a mi tierra, ¿no? a Cuenca, y yo creo que esta es una muestra de qué tan importante es el arraigo y esa conexión de una sociedad con su entorno. Cuenca es la ciudad de los 4 ríos, ¿no? Su nombre es Santa Ana de los 4 ríos de Cuenca, y fue fundada en ese entorno. Desde su fundación y antes incluso de la colonia, ha habido un fuerte apego de la sociedad con sus ríos, ¿no? Y de ahí yo creo que la importancia de ese apego, de esa identidad con su entorno, para apoyar, soportar la conservación de ese espacio que no solamente le brinda servicios para la supervivencia, sino que le da identidad a la gente. En resumen, sí hemos perdido, yo creo que como sociedades hemos perdido la conexión con la naturaleza, con los recursos, con el agua, pero hay muestras de que esto no ha tenido un impacto generalizado. Hay sociedades que tienen un apego muy importante y creo que debemos de aprender de ellas, ¿no? A mí me sorprendió, lo digo así, que digamos es esta marcha por el agua, por el páramo en Cuenca. ¿Por qué lo digo? Porque en cambio vengo de otro contexto, ¿no? Donde pareciera que el agua no es tan importante y pareciera que es más importante digamos, una actividad productiva que sostiene mi familia. O sea, hablando en términos productivos, ¿no es cierto? Y que yo tengo que alimentar esa familia, no importa a coste de bajarme la montaña o de trabajar en un lugar donde estoy contaminando las fuentes de agua, los ríos, las quebradas. Porque aquí es más importante productivamente sostener, digamos, económicamente a la familia o sostener económicamente a una población. O sea, no hay una discusión ni hay un debate de si estamos contaminando o si es esta actividad que nos permite vivir ahora nos va a impedir vivir en el futuro o nos va a dejar sin agua. No hay esa conversación. Y claro, cuando veo la marcha en Cuenca me sorprendo. Y mi pregunta fue para Felipe, digamos, en otro momento, y le decía, ¿cómo lograron los cuencanos y quizás toda la provincia de la Azuay, la gente de toda la provincia de la Azuay, tener esta relación con el páramo, con el agua, ¿no? Porque me pareció realmente hermoso, maravilloso. Yo creo que ahí se juntaron justamente un poco lo que yo mencioné antes. Creo que es clave el rol de etapa y el rol de las universidades de Cuenca, porque ellos se encargaron además de difundir los estudios previos, los análisis que habían hecho y los hicieron públicos a la ciudadanía. Y eso se conectó con lo que está diciendo Felipe. O sea, ya había una masa crítica de apego, de construcción social, de interacción histórica con los ríos, y entonces, sumado a esta información que te pone en alerta, pues finalmente surgió algo tan interesante como esta manifestación masiva. Entonces volvemos al tema de siempre tienen que haber estos actores clave que detonan finalmente la reacción social. De todas formas, volviendo a tu pregunta, sí es un hecho, aunque el caso Cuenca y otros pueden ser como excepciones, sí hay evidencia científica de que efectivamente nos estamos desconectando de la naturaleza. Hay un estudio reciente, una evaluación de más de 100 artículos que justamente, por ejemplo, analizan esta virtualización de todo,
cómo nos está desconectando y se evalúa así como una desconexión, una falta de conexión con la naturaleza. La virtualización de todo es esta disponibilidad de información, todo en redes, pero no solo en redes, sino que también, como tú mencionaste antes, está poniéndose en virtual o se está generando incluso a la misma naturaleza en forma virtual. Tanto así que en muchos, no sé si somos conscientes, pero quizá en esta última década hemos tenido un pico de una tendencia a la virtualización. En el campo educativo fue brutal. Las escuelas, los colegios, en las universidades, tenemos un montón de herramientas de educación virtual y de modelizaciones y de simuladores usados para la naturaleza. Y lo que todos estos artículos te están diciendo es: tenemos que regresar a la inmersión activa y real con la naturaleza para recuperar esa desconexión. O sea, está clarito el mensaje. Y asimismo hay artículos que evalúan cómo esa conexión activa, directa, física, tiene un efecto positivo en esa reconexión. Entonces no hay dónde perderse. Si bien ha habido esta tendencia que sí la podríamos llamar global, que quizá la pandemia la marcó, porque la pandemia nos metió en la virtualidad de golpe, en forma masiva, planetariamente hablando. Pero el consejo de ahora es: tenemos que parar un momentito y decir, ok, no dejamos de ser seres tangibles, seres de carne y hueso, que nuestros estímulos no solo son lo visual, sino también el contacto, por ejemplo. Entonces, sí, pero hemos tenido experiencias muy, muy fuertes como humanidad. Tuvimos una pandemia que nos encerró en casa, nos vimos obligados a hacerlo, y luego el año pasado, el 2024, uno de los años más secos, y tuvimos cortes de energía. Pero es como que se terminan estos dos procesos súper fuertes, digamos que cambiaron nuestras dinámicas de vida, nuestra cotidianidad, y aún así parece que regresamos como a una especie de normalidad, entre comillas, y otra vez no nos preguntamos de dónde viene el agua, qué se está haciendo para proteger. Y claro, y ahí había una pregunta para todas las personas que nos dedicamos en cierta manera o de diversas maneras para trabajar en campañas, para hablar sobre el tema de que tenemos que seguir trabajando en la protección de las fuentes de agua, de que tenemos que seguir trabajando en la protección de los bosques, pero parece que las campañas no son suficientes, porque hay toda esta información alrededor, ¿no? Entonces quizás tienes un video bonito, tienes unas imágenes bonitas, tienes una historia bonita, pero no sigue siendo llamativa para esta comunidad virtual que está en ese mundo, ¿no? Consumiendo, e incluso compras virtualmente, consumes noticias virtualmente, estudias virtualmente, trabajas virtualmente. Entonces, alrededor de todo eso tienes toda una vida y poco a poco se ha ido desplazando esta relación con la naturaleza. Entonces, ¿ahí qué dice la ciencia? ¿Qué pasa si nos empezamos a alejar de la naturaleza, del bosque, del cuidado de los suelos, del cuidado del agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, la ciencia dice que te desconectas. O sea, las consecuencias de eso las estamos viviendo. El problema es lo que tú dices, no terminamos conectando esto que estamos dejando pasar, como nos termina afectando a nosotros mismos. Ahí hay dos fenómenos importantes. Uno son sesgos cognitivos muy importantes. Uno es el de confirmación. ¿Sí? La pandemia nos dejó, y también está de alguna forma medido, nos dejó el famoso sesgo de confirmación que afirma que los humanos somos capaces finalmente de superarlo todo, incluida una pandemia. O sea, somos resilientes, ¿no? Somos capaces de superarlo. No solo soportarlo, sino superarlo. Porque ese mensaje fue tremendo, porque te empodera, pero también te relaja. Porque dices, chuta, una pandemia, la vivimos como humanidad y nos sobrepusimos a ella. Hubo efectos, ¿no? Y muertos y todo eso, pero la sociedad recibió ese mensaje finalmente de fondo. Por ende, nos hemos hecho menos preocupados. Y, por ejemplo, fenómenos como el cambio global, que está también en todas partes, ya lo vemos con cierta incredulidad de sus daños negativos. Cuando ahora mismo en las noticias de la península ibérica te están diciendo, vamos a tener que acostumbrarnos a la normalidad que implica estas danas, ¿no? Estos aguaceros tremendos que terminan llevándose vidas. Ese es por un lado. Y el otro es este efecto que hacen las redes sociales, que es la dilución.
Es otro sesgo, que yo no soy responsable de, sino la organización tal, el municipio, yo no soy responsable directo de esto. Hay alguien más que debe hacerse cargo de. Y eso ha sido brutal el efecto en todos los aspectos de la sociedad, en todo lo que nos deberíamos también hacer cargo en alguna medida. Y eso es un fenómeno también generalizado. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo nos está afectando? Con la inacción. Esta desconexión nos está llevando a la inacción. Por eso las recomendaciones que nos vienen son directamente, vuelve a coger a los humanos y mételos en la naturaleza. A mí me encanta, dentro del corredor Sangay-Podocar, pues tenemos la experiencia de los gualardianes de Gualaceo. Cuando fue este encuentro de las áreas de conservación hídrica, fue, ¿no? Este año. En las áreas de conservación municipales, perdón. Estuvo la exposición de esta iniciativa tan interesante, que es un municipio monta un programa sostenido con un montón de actividades y de recursos llamado Los Gualardianes, que está enfocado a las escuelas, pero en forma masiva. Claro, hacerlo es todo un trabajo, porque tienes que ir escuela por escuela, aula por aula, niño por niño, metiéndolos en esta dinámica de reinmersión a la naturaleza. Tienen actividades prácticas en las fuentes de agua, y entonces poco a poco vas recuperando esa conciencia y ese apego de la gente desde la infancia a la naturaleza. Creo que nos están dando las claves de lo que, o sea, tanto los datos como las experiencias nos están dando la clave de qué debemos hacer. Sí, de acuerdo con Rodrigo. Yo creo que las crisis profundas generan reacciones positivas, ¿no? Y a lo largo de la historia hemos visto cómo estas crisis de escasez o una pandemia, a pesar de que hay síntomas de inacción, pero también hay síntomas de acción. Tomo el ejemplo suyo de los incendios, ¿no? Del 2024. Fue terrible. El 2024 fue uno de los años más críticos, ¿no? En la temperatura global, en la temperatura de la superficie, y creo que todos vivimos con desesperación ver cómo se quemaban las montañas desde la ciudad, ¿no? Para el 2025 yo veo varias iniciativas, no solamente en el espacio donde nosotros trabajamos. El país está preocupado de los incendios. Y hay varias iniciativas de articulación, de organización de las entidades competentes, de las comunidades, de los municipios, de las organizaciones de la sociedad civil, para responder, para prevenir incendios este año. No sé qué tan efectivo y qué tan bien estamos preparados, pero sin duda estamos mejor que en el 2024. Y hay una articulación. Tomando como un caso reciente. Vamos a los periodos terribles de sequía que vivió Loja. La gente que vivió la sequía en Loja tiene en su ADN la crisis y cuida mucho más el agua que los que no pudieron vivir esa crisis. Y eso usted lo puede ver evidentemente en los cantones suroccidentales de Loja, ¿no? Los habitantes de los cantones del bosque seco lojano tienen una consideración muy especial con el agua. Vamos aquí a Catacocha y el Cerro Pisaca. Catacocha tenía de 2 a 4 horas diarias de agua, no tenía más. Después de un proceso organizado con el colegio, con las escuelas, con las comunas, con los productores, recuperar todo ese sistema ancestral de almacenamiento y protección del agua, de organizar campañas para reforestar la reserva, la fuente de agua, ha derivado en una realidad ahora mejor para la gente. La gente ya no tiene 4 horas de agua, ahora tiene 8 horas de agua al día. Entonces, yo quiero ser optimista y creo que las crisis sí nos generan inacción, pero también acción. Y más bien hay que potenciar esos casos referenciales en los territorios y tratar de multiplicarlos. O sea, entonces por un lado hay que fortalecer
esas campañas que han permitido, digamos, mejorar esta relación, esta conexión con la naturaleza, con el agua, con los bosques, esta recuperación también de las tradiciones, por ejemplo, en este caso de Pisaca del pueblo Paltas, ¿no? Mejorar estos procesos. ¿Qué más? ¿Qué más nos faltaría? O sea, hay que fortalecer, estamos de acuerdo, hay que mejorar quizás, si vamos en el camino de pensando positivos. Claro, o sea, lo que yo podría resumir de esto es que hay niveles. O sea, el nivel, y si vemos las escalas sobre todo, los niveles de toma de decisiones están reaccionando. Como dice Felipe, del año pasado aquí en la región, ha habido una organización. Obligadamente, la gente, las autoridades se han tenido que sentar a planificar en toda la escasez económica que puede haber y todo. Ha habido algo de planificación y se han vinculado sobre todo, y aquí hay que resaltarlo, el otro día creo que sí lo mencionamos en el lunes verde, todo el tema de estas brigadas que están constituidas por gente comunitaria. Comunitaria, sí. Entonces, este tipo de ejemplos que están pasando a una escala, quizá el drama que estamos viviendo y que nos lo hemos discutido nosotros tres y en ampliado con más colegas de Lunes Verde y de otras instituciones, es cómo lo escalamos y lo regamos a la masa poblacional. Porque la inacción no está en los casos puntuales de éxito, sino en el conglomerado poblacional. Y ese clic, yo creo que una ruta que nos está dando los datos es trabajar de nuevo la inmersión. O sea, tenemos que ver la forma en cómo logramos reconectar los programas académicos, que es trabajo de hormiga y de largo plazo, pero es que ahí es donde hay que hacerlo. Cuando tú eres niño, tu cerebro es plástico y una esponja para absorber hábitos, costumbres, conocimiento. Entonces, esas edades son fundamentales. Y a lo mejor nos estamos equivocando, como decía, en pasarles videos, pasarles juegos virtuales, y a lo mejor no hay que inventar la pólvora, y hay que coger a esos niños y darles momentos reales de conexión a esos jóvenes, y darles momentos reales de conexión con la naturaleza y contextualizada, con información enriquecida, para que realmente sea de utilidad. Y claro, no puede ser una escuela, la escuela que está cerca del bosque, tipo escuela Mauta o tipo quizás... O las escuelas rurales. Claro, serían todas. Todas. O sea, cuando retomemos, quizá tenemos que sentarnos las instituciones y retomar los currículums de las escuelas y colegios y echarles un vistazo. Porque yo me acuerdo, la última reforma educativa ya ha pasado hace más de 15 años de la reforma curricular, más. ¿Y cuánto se ha medido? ¿Qué efectos ha tenido? Yo siempre me he planteado cuál fue el efecto de sacar la educación ambiental como contenido explícito de una materia a hacerla transversal. Porque de eso se habló mucho en la última reforma educativa. La educación ambiental es un eje transversal. Es que ser un eje transversal es todo y es nada. Porque ¿cómo en concretas en matemáticas de hablar de... Claro que hay unas ciencias naturales que entiendo se encarga siguen, también. Claro. Cuando se transversaliza a veces no hay el encargado, porque se supone que son todos los encargados, pero no hay un... Bueno, y de alguna manera me respondieron casi la última pregunta de este segmento, pero todavía tenemos retos, ¿no? Por ejemplo, Felipe, dentro de la organización que usted preside, ¿cuál sería como el mayor reto que tenemos en esta era digital? ¿No es cierto? Ya quizás no enfocarnos tanto en campañas digitales, ¿no? Pero ¿cuál sería como este reto más grande para generar o continuar o incluso seguir trabajando en volver a esta conexión, ¿no? con la naturaleza? Para nosotros el reto principal es cómo alcanzar el escalamiento de las acciones. ¿No? O sea, hemos trabajado durante 20 años fortaleciendo, empujando, apoyando casos puntuales, generando estos referentes pequeños en el territorio. La clave es cómo escalar esto. O sea, cómo hacer que la gestión integral de los ecosistemas y el agua de Paltas o de los páramos de Cuenca se proyecten hacia todo el país. Y ahí no creo que podemos salir de lo digital. En este momento el medio para llegar a la gente definitivamente son los medios digitales, ¿no? Sin embargo, también es muy importante tratar de conseguir que a escala de la política pública podamos incentivar a que las ciudades reverdezcan y a que los ciudadanos vean los espacios rurales como un espacio de conexión. ¿Cómo conseguimos incentivos para que la gente salga al campo?
¿Cómo conseguimos incentivos para que la gente se vaya a bañar en el río y en las cascadas? ¿Cómo hacemos que la gente que no puede salir al campo tenga a una cuadra de su casa parterres o parques con árboles nativos, en donde pueda haber pájaros, los pájaros nativos, en donde pueda reunirse con la familia, a acordarse de de las cosas que hacía su abuelita o su abuelito en el entorno más natural que tenía? Estamos en ese momento ahorita. Tenemos ciertos referentes en el territorio y necesitamos escalar esos referentes al territorio, y la forma de escalarlos es a través de política pública de escala y de inversión. Necesitamos contribuir los ciudadanos y necesitamos que el Estado, que la cooperación nos ayuden a masificar esta intención de reconexión natural. Entonces, quizás también esa parte educativa, por ejemplo, que mencionaba Rodrigo, con la parte de inmersión, puede ser también con los tomadores de decisiones, ¿no? Tiene que, claro. Porque si yo, como tomador de decisión, no conozco o no puedo ser capaz en este momento de reconocer que hay que buscar la cooperación, o que hay que buscar alianzas estratégicas a nivel nacional, o quizás con otros gobiernos locales, o quizás también con organismos que hayan tenido estas experiencias o buenas experiencias, ¿cómo logro cambiar la dinámica en mi jurisdicción, en mi cantón, en mi municipio o en mi provincia? Y partimos de una realidad complicada también, y es que en países como los nuestros estamos viviendo del día a día. No hay presupuesto público. La gente no puede generar renta. El mercado es cada vez más salvaje, más competitivo. La gente no tiene empleo, no tiene ingresos. Quizá una estrategia interesante puede ser mirar justamente a los ecosistemas, a la biodiversidad, como recursos estratégicos para recuperar una nueva forma de generar economías, ¿no? Tenemos ejemplos maravillosos. Si usted se va a Costa Rica depende de sus ecosistemas naturales. La economía de la gente de Costa Rica depende en un 80% de la integridad de sus ecosistemas naturales y de la calidad de sus ríos y de sus océanos. Entonces, sí es posible en escenarios económicos desfavorables pensar en la naturaleza también, no solo como un recurso identitario y de supervivencia inmediata, sino como un recurso para generar nuevas economías. Y sobre todo con una buena calidad de vida para la población, ¿no? Está asociado. Costa Rica es un buen ejemplo de eso, ¿no? De cómo la calidad de vida está directamente relacionada a la buena gestión y uso de los recursos naturales. Creo que también en Lunes Verde invitamos a Gloria Aguilar. Ella nos contó que está en ese escenario. Gloria Aguilar de Gualaceo. De Gualaceo, quien con su equipo han ido desarrollando esta experiencia de los gualardianes, que a mí me encantó justamente por lo que dice Felipe. No es desarrollado en un escenario de bonanza económica. Ellos se ven la forma de conseguir apoyos, gestión, porque es este equipo de gestión ambiental municipal, claro, interactúa con las escuelas, organiza los eventos, concursos, en fin, entre escuelas y demás, y tiene que todos los años irle buscando plata, porque no es que hay un rubro gigante esperando a ser gastado en el municipio, pero sin embargo el impacto es tremendo porque se ha masificado. Entonces justamente ahí está la clave. Cómo esas experiencias claves importantes las empezamos a divulgar. Y ahí sí que recae mucho en los tomadores de decisiones. Esa persona del Ministerio de Educación, esa persona del municipio, cómo se conectan, se juntan y finalmente, de alguna forma, a veces con mejor o peor percepción de las escuelas, finalmente se monta el programa. Bueno, necesitamos entonces más. Necesitamos más Glorias, más Rodrigos y más Felipes, entonces. Claro. Voluntades. Pero en ese sentido, ¿no? Porque es decir, y ahí voy con la última pregunta de nuestro segmento final. Una experiencia
una experiencia bonita que cada uno de ustedes tenga, que podamos compartir aquí en nuestro programa, de alguna historia, ¿no?, que les haya marcado significativamente su labor, porque al inicio decíamos, hoy tenemos como invitados a 2 biólogos expertos en el tema de conservación, y que les haya marcado significativamente de manera que dicen, no, aquí es donde tengo que estar, aquí tengo que continuar, porque en el aprendizaje de nuestra tarea diaria vamos alimentando nuestra vida con historias, ¿no?, de nuestro trabajo. ¿Alguna que recuerden? Algunas. Empiezas tú. Que me haya marcado significativamente. Yo creo que, bueno, desde mi tarea siempre con la sensación de quedar debiendo siempre, ¿no? Este rol de la docencia es así, ¿no? Siempre te da la sensación de que no estás dando o cumpliendo todo lo que deberías, porque es una responsabilidad muy grande. Pero yo creo que justamente son mis estudiantes a lo largo de estos años, el verlos ejercer su rol profesional, creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida en este ámbito profesional, ¿no? El ver cómo esa gente finalmente está en territorio haciendo cosas, dándolo todo de sí, y que de alguna forma en una pequeñita parte de su proceso de formación de alguna forma se incidió. Creo que eso es gratificante. Siempre decimos entre varios colegas, uno no puede ser optimista full time ni pesimista full time. Yo creo que esas cosas son las que te van diciendo, vale la pena. No todo el mundo puede ejercer la profesión, pero todos podemos ser conservacionistas, todos podemos hacer algo por la naturaleza en algún momento de la vida. Sí, vale la pena ser profesor, entonces. Yo creo que sí. Muy enriquecedor. Felipe. Sí, bueno, hay creo que podríamos recordar varias experiencias y múltiples testimonios, pero los que en este momento se me vienen a la mente, por ejemplo, regresando al Bosque Seco, cuando yo vine a Loja en el 2002, la percepción que tenía mucha gente del bosque era de que era básicamente un refugio para sus cabras, ¿no? Un espacio de pastoreo. 2 décadas después, yo me encuentro con defensores a ultranza del bosque no como espacio de pastoreo, sino como ese espacio de vida. El bosque seco en Zapotillo es el bosque de Guayacanes. Y y el Guayacán ya no es para hacer parquet. El Guayacán es para mostrar las flores. El Guayacán es para que vengan a ver mi tierra. Ese tipo de experiencias le marcan a uno, ¿no? Podría decir los amigos, y no sé si nos van a escuchar, pero los amigos de la comuna de Coche Corral, en los páramos de Espíndola. Ese es un ejemplo emblemático para mí de cómo una comunidad organizada la peleó desde sus inicios para primero recuperar sus tierras, defender su bosque y aprovechar el bosque como un recurso estratégico para mejorar de alguna forma su economía local. Un medio de vida sostenible. El bosque de Angashkola es uno de los bosques más bonitos de la región. Y ese bosque está en pie por esa comuna. Podríamos hablar de muchos más. De muchas historias más. Sí. Yo les cuento la mía así rapidito. Adelante. Y es que me involucré un poco en esto porque volví a visitar a mi familia y mis sobrinos están criando en la misma casa que yo me crié. Y cuando eran las 6:30 de la tarde, las luciernas llegaban al patio de mi casa, en el sector urbano. Y cuando les pregunto a mis sobrinos, ¿ya vieron a las luciérnagas? Me dice, ¿cuál luciérnagas? ¿Qué son las luciérnagas? Entonces, de a poco hemos ido perdiendo las luciérnagas. Entonces, conversando un poco con mi hermana, digo, ¿cómo no les cuentas a tus hijos de las luciérnagas con las que jugábamos a partir de las 6:30, ya como cuando empieza a caer la tarde, ¿no? Y me dices que no las hemos visto. No recuerdo
que mis hijos hayan visto las luciérnagas conmigo. Entonces a mí me sorprendió muchísimo y empiezo, ¿no? Digo, no, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y empezar primero por investigar, segundo por ver cómo me puedo especializar en esto, por dónde puedo empezar y luego también la acción, ¿no? En qué lugar y en qué espacio puedo trabajar. Y obviamente hay muchísimos otros casos más y es por eso digo que yo a veces no comprendo cómo perdemos y nos desconectamos con nuestro entorno, con la naturaleza. No entiendo cómo mis vecinos, o mis vecinos me refiero a toda la comunidad, se desconectaron y se olvidaron de las luciérnagas y ya nos están preguntando que ya no vemos luciérnagas. Y claro, algunos me dicen, pero sí las vemos, ¿pero dónde? En la montaña, porque claro, ahí todavía están y qué bueno. Pero yo recuerdo que llegaban al patio de mi casa. Entonces eso me ha dolido a mí un poco, pero bueno, por aquí estamos. Se cambiaron, ¿no?, luciérnagas por pantallas, quizá. Y justamente sí, el reto está en revertir eso. Como dice Felipe, no es una oposición a ultranza, no hay como negar la era digital, pero hay que mediar, yo creo, que esa era digital. Así que ese está el reto, ¿no? Ahí está el reto. Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo, a Felipe. Les agradezco muchísimo por estar en este Lunes Verde en Red, por tener esta conversación un poco con nuestra audiencia y a través de todos nuestros canales de redes sociales y de nuestros aliados también de medios y radios digitales, pero sobre todo por conversar un poco más allá de que tenemos que entender que el agua no viene del grifo, ¿no? Y que hay detrás todo un proceso, un trabajo articulado y que poco a poco también hay ejemplos positivos, experiencias muy buenas que podemos seguir trabajando, compartiendo y sobre todo mejorando para entender que el agua viene de la naturaleza. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro Lunes Verde en Red.